asuntos, a transformar el anquilosado sistema político mexicano, en el que se hizo sistemática la violación de leyes y derechos fundamentales de la población. 6 años después, los resultados fueron muy pobres en materia de justicia, ya que tanto la tortura como el abuso de la prisión preventiva siguen siendo recurrentes en nuestro país, como lo señalan informes de organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Por su parte, la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos había manifestado su preocupación, emitiendo numerosas recomendaciones, muchas de las cuales fueron ignoradas por las autoridades durante el sexenio pasado. En su informe sobre lo ocurrido durante el 2006, el Ombudsman Nacional destaca particularmente 4 asuntos que considera de gran sensibilidad para la sociedad. 1. La muerte de 65 mineros en la mina de carbón Pasta de Conchos en Coahuila, donde presuntas violaciones cometidas por parte de servidores públicos de la Delegación Federal del Trabajo provocaron una grave explosión la madrugada del 19 de febrero pasado. Estos son los símbolos de una esperanza necia y casi quebrada por la explosión del 19 de febrero en esta mina Pasta de Conchos en San Juan de Sabinas, Coahuila. Y a esta distancia y a la vista de todos estos nombres y de sus deudos, nos seguimos preguntando qué pasó aquí. ¿Qué le decía a su hijo? Pues que había mucho gas y que los carros daban toque, ¿verdad? Y que había muchos alambres en malas condiciones, pero pues no les hacían caso. Es decir, la Secretaría del Trabajo manda expertos, supuestamente, así es, a ver si están las condiciones de así seguridad es. de la mina. Es una inspección. Como resultado de esa inspección, ¿se hacen recomendaciones? Así es. ¿Cuánto tiempo tardan? Esa inspección es de ordinario. Cada año se debe de inspeccionar. La Secretaría hace la inspección y envía al año. La hace en julio de 2004. Al año siguiente... Un año se tarda la Secretaría del Trabajo en mandar los resultados de esa inspección. En decir, tienes que cumplir de manera inmediata estas observaciones. Más que el mandar el ejército y poner su prepotencia, que fue lo que hicieron al no querer dejar pasar. Ahí no les importaba sacerdotes, no importaba esposas, no importaba hijos. Ellos detenían a la gente allá adelante. Y aquí no había más que su autoridad. Y yo quisiera que esa misma autoridad Como fuera... están cuidando a los de la empresa. Exactamente. ¿Qué era lo que protegían? 2. La represión contra trabajadores de la siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas en Michoacán, que dejó un saldo de 2 muertos y más de 40 heridos. El 20 de abril del 2006, 800 policías federales y estatales desalojaron por la fuerza a aproximadamente 500 trabajadores que permanecían en huelga al interior de la empresa siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, conocida como Sicarza. Aquí tenemos parte de lo que encontramos en las inmediaciones, en todo el terreno de la atrocidad el día que cometieron, todo este tipo de calibres percutivos. Así es, cargadores de cuerno de chivo, granadas, cartuchos de gases lacrimógenos de este tipo, una cantidad enorme que nos trajeron compañeros de trabajo. Oye, pero esto parece escopeta. Sí, son las escopetas del 12, son escopetas del 12 que se llaman, no conozco yo. ¿Cuánto les dispararon? Todo eso les dispararon. ¿Quién les disparó? Porque ahora resulta que nadie fue, Martín. 3. Las denuncias de violaciones sexuales durante la toma de San Salvador Atenco en el Estado de México. En el operativo registrado la madrugada del 4 de mayo del año pasado, participaron 700 agentes de la Policía Federal Preventiva, 1,815 elementos de la Agencia de Seguridad Estatal y 10 policías municipales de Texcoco. A raíz de estas acciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos demandó el total esclarecimiento y sanción penal a los elementos de las fuerzas de seguridad pública responsables de los abusos y violaciones sexuales de 26 detenidas. Yo fui el último cuerpo que se tiró encima de esa camioneta, que era la camioneta que nos llevaba al camión que nos trasladaría después al penal. Sí. Y ahí en esa camioneta es cuando yo soy, digamos, objeto de abuso sexual, ¿no? Y 4,
La situación en Oaxaca, a raíz de las protestas de maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y activistas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Ahí la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que la Policía Federal Preventiva que intervino para restablecer el orden utilizó la violencia reiterada y excesiva, con lo cual la vida institucional, social, económica y cultural del Estado se ha visto dañada. El liderazgo que tiene la APO es un liderazgo que puede ser efímero, que puede pasar en el corto plazo. Lo importante es que la sociedad asuma un papel protagónico en el ejercicio de gobierno, que se construyan espacios de participación social en el ejercicio para que el gobierno los tome en cuenta. Entonces yo creo que esa es la disyuntiva, confrontación social o transición política. En nuestras demandas como sindicato de maestros no existía el punto de destitución. Este punto nació a partir del 14 de junio, cuando nos reprimen con helicóptero, con gases lacrimógenos, con armas de alto poder, ¿no? Y eso fue lo que generó la demanda. Con estos casos en particular, lamentables a todas luces, llegó a su fin el gobierno de Vicente Fox en materia de derechos humanos. Una herencia maldita, como decíamos en un principio, para el gobierno de Felipe Calderón, que se ve ante la obligación de dar respuesta a estas demandas y establecer, consideramos, un nuevo orden institucional y social en cuanto al respeto de los derechos fundamentales de todo ciudadano. Sobre los pendientes y lo que nos falta por hacer en este sentido, conversé con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el doctor José Luis Soberanes. Doctor, antes que nada, llaman la atención tus declaraciones en el sentido de que durante el gobierno de Vicente Fox hubo una persecución política contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos y contra ti mismo. ¿Eso está documentado y en qué te basas para hacer una aseveración tan delicada y tan ruda como esta, tan dura? Absolutamente. Mira, Ricardo, nosotros emitimos una recomendación a la Procuraduría de la República por un caso de tortura que se dio en Tamaulipas. Ante esto, ¿qué esperábamos nosotros? Bueno, que se investigara y que se sancionara a los responsables. Sin embargo, ¿cuál fue la reacción de la Procuraduría? La reacción fue abrirnos averiguación previa a nosotros, no a los torturadores. Cuando yo hablé con el Procurador General de la República, él me dijo que lo iba a resolver, y así me estuvo diciendo desde el mes de abril hasta el mes de diciembre del año pasado. Inclusive acudí yo con el secretario de Gobernación. Que esas son unas formas de tortura, ¿eh? Sí. Psicológicas, ¿sí? Sí, cuando no se resuelven los asuntos. Yo le hablaba al procurador y le decía, Daniel, esto, no, ya está resuelto, y resulta que 3 días después me llegaba un citatorio por parte de la Procuraduría. Hablaba yo con el secretario de Gobernación. ¿A ver, un citatorio a ti? Sí. ¿Para declarar? Sí. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente decían que nosotros habíamos violado el honor y el buen nombre de unos agentes del Ministerio Público al haberlos involucrado en una recomendación sobre tortura. Que ojo, en esa recomendación no venían los nombres de los agentes del Ministerio Público, y sin embargo ellos pusieron denuncia penal contra nosotros, abrieron la averiguación y ahí nos estuvieron precisamente verdaderamente torturando durante todos estos meses, algo que era a todas luces improcedente. O sea, se trataba, pues como lo he dicho, de una persecución de Estado, ¿verdad? ¿Fue ese u otro asunto un punto de quiebre en la relación de la comisión con el gobierno de Vicente Fox, o lo atribuyes a una ausencia de entendimiento de parte del presidente, o a una carencia total de la cultura mínima de los derechos humanos? Bueno, yo lo que sentí fue que el presidente Fox no le interesaban los asuntos, los dejaba en manos de sus colaboradores. Y entonces, bueno, pues entre muchos cocineros sale mal la sopa, ahí pues muchos de sus colaboradores intervenían. Entonces no había una política respecto a derechos humanos, sino había actitudes, ¿verdad? Ahora bien, cuando yo hacía denuncias públicas, acusaciones públicas, la reacción, en vez de sentarse conmigo a hablar, era precisamente pues aquellas reacciones, hasta si quieres infantiles,